Después oí la voz del Señor, que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. A continuación, presentamos el estudio de la Biblia. La misión de Dios, mi misión. Comentario de la lección de escuela sabática. Lección 5, excusas para eludir la misión. Bosquejo del estudio. No todos los que fueron llamados a la misión fueron tan obedientes como Abraham. Jonás es un ejemplo, Jonás 1-4. En una ocasión, una niña hablaba con su maestra sobre las ballenas. Le dijo que en la escuela sabática le contaron que un gran pez se había tragado a Jonás. La maestra sonrió ante la ingenuidad de la niña. Le explicó con delicadeza que era imposible que un pez grande, incluso una ballena, se tragara a un ser humano. Una ballena podía ser grande, pero su garganta sería demasiado estrecha. La niña no quedó convencida. Insistió en que, si la Biblia decía que un pez grande se había tragado a Jonás, entonces un pez grande se había tragado a Jonás. De nuevo, su maestra le explicó que era científicamente imposible. Bueno, dijo la niña, no sé cómo ocurrió, pero cuando llegue al cielo se lo preguntaré a Jonás. ¿Y si Jonás no está en el cielo? Replicó la maestra con presunción. ¿Y si va al infierno? Sin pensárselo 2 veces, la niña respondió. Entonces se lo pregunta usted. Excusas para eludir la misión, el miedo, Jonás 1. Leen Nahum 1:1, 3:1-4, segundo libro de Reyes 17:5 y 6 y 19:32-37. ¿Qué revelan estos versículos sobre Nínive y la relación entre Asiria e Israel? ¿Cómo podría haber influido esta relación en la decisión de Jonás de ir a Tarsis? Una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo. Los asirios eran un enemigo temible, y Nínive era la capital del reino. Entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad sanguinaria llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurado, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, al que preguntó, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nahum 3:1 y 19, Profetas y Reyes, página 198, Elena de White. En su relato de la conquista de Babilonia, Sennacherib se jactaba de haber llenado las calles con los cadáveres de sus habitantes, jóvenes y viejos, y los grabados en relieve encontrados durante las excavaciones muestran escenas de soldados empalando a sus víctimas. Los ninivitas no eran gente con la que uno quisiera cruzarse, no eran reacios a emplear la violencia, y eran particularmente crueles con aquellos que no les caían bien. Por cierto, con solo pensar que debía caminar entre las masas de gente de Nínive, Jonás debió de haber temblado de miedo. Tal vez pensó, ¿ir a predicar a enemigos crueles? ¿Cómo reaccionarán cuando uno de sus enemigos entre en su capital, y les diga que van a ser destruidos? Jonás se negaba a amar a sus enemigos. Tuvo muchos problemas para amar a las personas provenientes de un trasfondo no judío. No pudo superar sus sentimientos de orgullo nacionalista. Se creía mejor que lo demás. Reaccionó huyendo para no realizar su misión. Creyó tener suficientes razones para no obedecer la orden divina. Sin embargo, olvidó algo fundamental: Dios es nuestro escudo, con Él no hay temor, Salmo 115:11, y 118:6. ¿Cómo vemos a aquellas personas que viven en nuestro sector o barrio, que tienen aspecto diferente al nuestro, sumergidas en los vicios, en la violencia, en la promiscuidad, que tal vez nos han tratado mal o se han encarnizado contra un familiar nuestro? Personas que sentimos que no valen la pena predicarles o sentimos que nos arriesgamos demasiado al acercarnos a ellas. Y a esto se le añade una excusa muy común de hoy en día, es que son duros de corazón. Necesitamos confiar más en el Dios de la misión. Confiemos en Dios y no dejemos que nuestros temores o prejuicios sean una excusa para no predicar el mensaje de salvación. Nuestras excusas. Conceptos erróneos. Jonás 2. Desde el momento que Jonás desobedece a Dios, en su vida comienza un descenso. Desciende a Jope, desciende al barco, desciende a las entrañas del barco, y, lo más conocido de la historia, desciende al océano, al vientre del pez. Cuando llegó la tormenta, Jonás asumió su culpa, Jonás 1:1-12. Durante la tormenta los marineros rogaron a Jonás que orara a su Dios, con la esperanza de que su intercesión cambiara las cosas. Jonás nunca oró, desperdiciando una linda oportunidad para testificar, algo que suele pasarnos a nosotros hoy. La solución de Jonás fue cometer suicidio asistido. Su actitud revela algo con respecto al tipo de cosmovisión y al concepto de Dios o dioses que muchos tenían en ese entonces.
Si bien creían que había varios dioses que gobernaban en sus diversas tierras, el mar se consideraba el reino caótico de los demonios. Por lo tanto, al correr de la presencia de Dios hacia el mar, Jonás entendía que Dios no podía estar en el mar, dando por sentado que era un lugar seguro para huir de la presencia de Dios. Sin embargo, en la cosmovisión de los marineros, se requería un sacrificio para apaciguar su ira. Jonás aprendió, por las malas, que incluso cuando viajara a culturas extranjeras, Jehová continuaba siendo soberano, y que no hay lugar a donde huir de su presencia. El viento y las olas pertenecían a Dios, los seres marinos, también. Del Señor es la tierra y su plenitud, Salmo 24:1. El corazón de Jonás se volvió hacia el soberano de la tierra y el mar y, por lo tanto, confesó y fue salvo. Dios necesitaba salvar a Jonás primero, y por medio de él salvar a Nínive. Nosotros como Jonás podemos tener conceptos errados acerca de Dios, y de lo que Él espera de nosotros. Un malentendido común es que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra propia salvación, y nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Aunque se nos instruye que nos mantengamos sin mancha de este mundo, Santiago 1:27, nuestro énfasis debe estar en cómo podemos llevar las bendiciones y la esperanza de Dios a los que las necesitan. Otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión es creer que el éxito depende de nosotros mismos. Nosotros no podemos salvar a un alma, así como Jonás tampoco podía salvar a Nínive. Podemos asumir una mentalidad de salvador con respecto a la misión. Nuestro llamado no es a obrar la salvación sino a cooperar con Dios en su obra de salvación. A menudo, confundimos nuestro rol con el de Dios, lo que es suficiente para que alguien encuentre una excusa para no testificar. Sí, Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás, transformó a Nínive. Ganar almas es difícil, demasiado difícil para que los seres humanos lo hagan solos. ¿Cómo podemos aprender a permitir que Dios gane almas, pero por medio de nosotros y de nuestra vida y testimonio? Falta de espíritu de sacrificio, Jonás 3. La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez, en Jonás 2, fue una dramática muestra del amor y la misericordia de Dios, y la oración de Jonás revela que no llegó a captar el mensaje de amor de Dios. Pero el hecho de que hubiera tenido un encuentro increíble con Dios no significaba que sus antiguos hábitos de pensamiento o sus actitudes fuesen fáciles de cambiar, aunque fue a Nínive de todos modos. Para cumplir la orden divina, Jonás tuvo que andar muchos kilómetros, vencer sus miedos, tragarse sus prejuicios, y dar un mensaje poco agradable. Todo un sacrificio para él. Algo que requiere que seamos humildes. Pero atención, Dios acepta nuestro sacrificio aun cuando lo hagamos a regañadientes. Sin espíritu de sacrificio propio no podremos cumplir la misión que Dios nos ha encargado, ya que es necesario que nos neguemos ciertas comodidades para beneficio de otros. Sea que tengamos que predicar bajo lluvia o bajo sol o dar testimonio, en la sala de un hospital o sacrificar horas de sueño. Debemos renunciar a nuestros prejuicios, dedicar a la misión parte de nuestro tiempo, en nuestra agenda, y de nuestros recursos, estar dispuestos a ser gastados emocionalmente. Todo ello, por amor a las almas. ¿Qué sacrificio te pide Dios que hagas, o que estés dispuesto a hacer, en tu iglesia local para compartir su amor con otra persona? Nuestras excusas. Confrontaciones incómodas, Jonás 4. Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal, Jonás 4:2. Qué hermosa oración la de Jonás. ¿O no? Lee Jonás 4. ¿Qué le pasaba a este hombre? Jonás sentía un odio tan profundo por el pueblo al que Dios lo había enviado que pensó que era mejor morir que quedar mal cuando se revelara el fracaso de su predicación catastrofista contra Nínive. Jonás quería que Nínive fuera la próxima Sodoma y Gomorra. Esperaba el juicio inminente de Dios sobre este pueblo odiado. Cuando esto no ocurrió, su cosmovisión se sacudió hasta la médula, y Jonás prefirió morir antes que permitir que su mundo se diera vuelta. Por segunda vez en la historia de Jonás, Dios lo confronta, no con un sermón ni un dicho, sino con una experiencia. Las cosmovisiones no se fabrican por encargo. Tampoco cambian porque oigamos algo nuevo o diferente. Las cosmovisiones suelen formarse y cambiar en función de las experiencias vividas y de cómo se interpretan o explican. La nueva experiencia que Dios le dio tenía la intención de ayudar a Jonás a reconocer su propia visión distorsionada del mundo. Milagrosamente, Dios hizo crecer una planta en un día para que ofreciera sombra suficiente, y así proteger a Jonás del sol abrasador. Jonás estaba agradecido, no a Dios, quien había obrado el milagro, sino por la planta. En lugar de verlo como un milagro inmerecido, lo consideró una bendición apropiada y merecida, como consecuencia de sus buenas obras.
Cuando la planta murió, fue una desgracia que hizo que Jonás se enfadara y se sintiera inseguro de su propia valía, y sus pensamientos se volvieron suicidas. 1. La planta vive. Jonás se alegra. Las personas viven. Jonás se enoja. 2. La planta muere. Jonás se enoja. Las personas mueren. Jonás se alegra. ¿A qué das tú más valor? A la experiencia le sigue la suave corrección de Dios, quien ayuda a Jonás a ver lo insensato que era de su parte valorar más una planta que los muchos miles de hombres, mujeres y niños de Nínive, así como sus animales. Tal vez nuestra situación sea similar a la de Jonás, le damos más importancia a lo material que a las personas. Si damos un mal testimonio o dejamos de predicarle a alguien, no nos duele tanto como cuando se nos daña el automóvil, o tenemos poco efectivo en la billetera. La historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. La historia con final abierto gira en nuestra dirección. ¿Qué haremos respecto de la preocupación de Dios por los malvados, por los violentos, por aquellos que humanamente hablando no necesitan la gracia de Dios? Obedecer sin excusas. Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, 1-8. La historia de Jonás es más que sorprendente. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas a pesar del pobre testimonio de Jonás, es un duro recordatorio de que nuestro papel no es más que ser canales de Dios, que es el único que puede convencer y convertir el corazón. Es un recordatorio de que Dios únicamente busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. Mensajeros que lleven esperanza a las Nínive modernas. Que comprendan que la última palabra la tiene el Dios de la misión. La historia de Jonás también revela el amor de Dios por las personas que viven donde no se percibe su amor y no se escucha su voz. Así como Dios se apiadó de Nínive, también se apiada de los millones de habitantes de las ciudades de hoy, donde los edificios sustituyen a los árboles y las flores, y el ruido constante hace difícil estar tranquilo y escuchar. Dios dijo de Nínive, no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, Jonás 4:11. Dios necesita mensajeros dispuestos a llevar su mensaje de esperanza a quienes están abrumados por el ajetreo, la violencia, las injusticias y la fealdad de la vida. Isaías oyó una voz que decía, ¿quién irá? ¿Cuál será tu respuesta? Al ser llamado, Isaías respondió sin vacilar. Heme aquí, envíame a mí. Dios te llama. No vaciles. No pongas excusas. Dios te necesita. ¿Qué excusas has estado tentado a utilizar para no participar de la misión en tu iglesia local? ¿Cuál es tu Nínive? Piensa en lo preciosa que es la verdad que tenemos los adventistas del séptimo día. Piensa en lo bendecido que eres por tener estas verdades. ¿Qué te impide compartir con otros lo que tanto amamos? ¿Cómo puedes aprender, por la gracia de Dios, a superar los temores que puedas tener en cuanto a testificar y cumplir con la misión? En una hoja en blanco o en tu diario de oración, haz una lista de 10 personas que sepas que no son creyentes. Las llamaremos tus discípulos. En lo posible, escribe sus nombres. Ten esta lista a mano y, por el resto del trimestre, ora diariamente por cada uno de tus 10 discípulos. Ora para que Dios te ayude a entablar una amistad casual con los conocidos. Ora para que puedas desarrollar amistades más profundas, cercanas y de confianza con tus amigos casuales. Al profundizar tus relaciones, observa y escucha cuidadosamente, para que puedas identificar sus necesidades específicas, sus heridas y sus angustias. Luego, ora para que Dios atienda esas esferas de necesidad. Elige una ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo. Comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas. Pide a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad tal como la conocemos, la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Dios te bendiga.